Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz y venga que nos vamos con una edición especial de Serhoff y de Carbonell. Señoras y señores, la intro ya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Bueno, Tommy y Omi... ¡Ay, qué locura! Con Serhoff. Vamos a ver, prefiero ir poniendo ya lo que es la aproximación, porque esto lleva mucha cosa. Entonces es la caja blanca, la caja negra, el acabado interior con el textil que lleva, o la fibra que lleva, lleva fibra en terciopelo, algodón terciopelo. El terciopelo es algodón. Bueno, en fin, y luego también pues lleva el certificado Serhoff, Tommy y o Tony. ¿Qué digo Tommy? ¿Pero por qué digo Tommy? Es Tony. Es Antonio. Tony y Omi. En el interior va una púa de guitarra o de bajo para que sea tocada o no. Simplemente para coleccionarlo y luego revenderlo en el Wallapop a 4.000 euros. Bueno, en fin. Que ya estáis viendo. Caja negra, la púa en el interior. Todo pues súper cuidado. Y yo que voy a cogerme la botella por aquí. Porque si no va a ser un poco locura. Bueno, la botella que está esmaltada con un efecto espejo. En plateado, envejecido, en fin, bueno, yo el tema de los colores ya sabéis que lo llevo muy bien. El tapón es un tapón que está en negro, al más puro estilo de Serhoff, pero esta vez en color negro. Y el vaporizador que funciona, que te mueres de rico y de bien, como es normal y costumbre en casi todas las ediciones. Yo no sé por qué, pero he pillado siempre alguna que otra edición, voy a echármela, alguna que otra edición que no iba muy para allá, ¿vale? Entonces, pero normalmente los vaporizadores de Serhoff son estupendos, maravillosos y fantásticos. Señoras y señores, tenemos una fragancia especial, ¿vale? No es una fragancia fácil, es una fragancia que hay que entenderla. Es una fragancia que dura más de 10 horas, ya sabemos que la supera, pero que en esa progresión de 10 horas y que supera, efectivamente es un gustazo reaplicar. Sí. Y curiosamente, allá donde he estado viendo opiniones de la fragancia que la encuentran como una fragancia que es súper densa, espesa y tal, yo no la encuentro. He probado en este canal productos de Serhoff con muchísima más potencia, pero que me ha gustado menos. Es que esta me encanta. A ver, sí, ¿cómo explicaros esto? Sí que tiene cuerpo, tiene densidad, dura más de 10 horas, ya sabemos que salta, pero mi gente se ducha, mi gente es muy limpia y mi gente no aguanta mucho tiempo con el cuerpo sin que le caiga el agua y el jabón. Tengo que deciros una cosa, y es que la salida es complicaica, no os penséis que la salida es muy así, ¡oh, qué guay! No, la salida hay que entenderla también, la salida tiene un punto ahí, que está repuntaica, ¿vale? Pero lejos de todo esto, tengo que comentaros que efectivamente una vez que pasa ese tránsito de salida que se va, creo que calculando así por encima como a los 5 minuticos, ya la fragancia te cambia. Pero el principio es, uy, ¿qué es esto? Qué raro que huele. Así tal cual, ¿eh? Y luego después dices, ¡ay, Dios mío! Si me siento como un Antonio, un Tony. Me siento como el Tony Yomi. Sí, porque es muy chulo lo que luego se percibe a lo largo del tiempo y conforme va evolucionando la fragancia. O sea que está muy bien. ¡Ay, qué bonita que es! ¡Mua, mua, mua! ¡Que te quiero yo, preciosa mía! Bueno, pues ya estáis viendo también que la botella pues lleva aquí el Serhoff ya en negro y aquí aparece el Iomi en la parte inferior con estos dibujitos que lleva en la parte superior de lo que sería la burbuja de la botella. Bueno, pues súper emocionado con esta fragancia. Os voy a leer las notas. Voy a coger el móvil y voy a leerlas, porque lleva un huevo de notas declaradas en principio y tampoco es cuestión de que empiece a hacer corte. No, vamos al tajo. Venga, las notas. Ya. Mismo. ¡Corre! Que se hace muy largo el vídeo. Orgaz. Ron, maracuyá, bergamota y geranio en la salida.
Y ahora que me estoy dando cuenta, lo estoy diciendo así yo de corrillo, qué chulo que soy, tengo el puñetero móvil en la mano. A ver, canela, pachuli de Singapur, cuero, rosa de Bulgaria en el corazón. Y ahora en la base lleva, Dios mío de mi vida, lleva vainilla, lleva sándalo, lleva tonka, lleva caramelo, ládano, ámbar gris, y almizcles. ¿Cómo empiezo con esto? A ver, no es gourmand la fragancia, pero sí que tiene toques dulzones. Voy a dejarme aquí el chivato para ir mirando yo las notas de vez en cuando. Y voy a coger la botellica, que me gusta a mí. Y me pasaría todo el tiempo así, ring, 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 tocando la guitarra. A ver, no puede ser. ¿Sabes tocar la guitarra, Orgaz? No, pero el piano sé que no sabe hacer más bonito que otras cosas. A ver, señores, miro el chivato, miro el chivato. Notas de salida. Las notas de salida están especiales y repuntadas precisamente porque te encuentras una combinación un tanto inesperada. Y es que te encuentras la nota de ron ahí atizándote muy fuerte. Muy fuerte. Es un ron añejo. Es un ron que se percibe dentro de la recreación añejo. Denso, con cuerpo. A los que nos gusta el ron ahí de añicos, sabemos lo que olemos y lo que percibimos. Y aquí se percibe un ron, ahora que le diga Carbonell, no lleva ron añejo, tontazo. Y yo diré, lleva razón, hijo mío. Soy un tontazo. Y no lleva ron añejo, lo lleva de otro tipo. Bueno, a ver. Lo que estaba yo... Es que estoy muy loco últimamente. A ver, el tema del maracuyá con el ron juegan una baza importante y es que además... de la forma en la que están ensamblados, una forma un tanto especial, no te lo esperas, o sea, tienes un tono de maracuyá junto con un ron y se vuelve una salida un tanto picajosa, no de picar en nariz, sino que te crea conflicto aquí en la mente. Si ya uno de por sí ya tiene conflicto, pues tú imagínate conflicto olfativo, Dios mío de mi vida. Pues sí, y esto es lo que se siente. Y luego efectivamente, como va jugando también la baza de lo que son los yo os lo digo, los cítricos, ¿vale? Pero es que es curioso porque también en esta salida se conjugan maderas. Yo noto maderas a destajo y evidentemente entiendo por qué van ensambladas dentro de lo que sería la recreación del ron, porque el ron, a mí, yo por lo menos los que yo tomo, no es por nada, se ensamblan maderas olfativas dentro del copazo. Ya se sienten. Entonces, de verdad que creo que es una salida que marca mucho la diferencia porque te hace no vibrar, porque a mí no me hace vibrar, pero sí entrar en conflicto olfativo, ¿vale? Me crea un punto ahí disruptivo, un punto de ruptura que dices, Dios mío de vida, ¿esto qué es? ¿Vale? Y esto está muy chulo, muy chulo. No es coger, echarte una fragancia y digas, oh, que me voy con las ninfas ahí a volar. No, es una fragancia que dices, uy, igual no me gusta. ¡Ah! Y luego con las mismas, conforme va evolucionando y secando, dices, ¿esto qué es? Que me encanta. y es Serhoff. Con la Yomi. La Yomi de Serhoff, edición limitada, es la que dices, ¡oh! ¡Qué guay! Venga, sigo con más. Es que estoy muy contento yo últimamente, lo tengo que decir. A ver quién me quita a mí la sonrisa de la cara últimamente. ¡Ah! Y además, luego ya nos pasamos con la canela, el pachuli, el cuero y la rosa. Sí, efectivamente, aquí tenemos un toque pues muy viejo sexoso, como soy yo, que le gustan las cosas así que se van tornando como más ochenteras, noventeras, y esto es lo que pasa precisamente en el tramo medio, pero sin olvidar ese toque de maracuyá y de ron que siguen estando ahí perceptibles en las notas medias. La evaporación sigue efectuando su recorrido, es una fragancia que tiene un secado francamente lento y entonces puedes percibir, con un poco de entrenamiento se percibe, no hace falta ser un experto, aquí sabueso para detectar las cosas, no, voy a ponerme a acicalarme el bigote. Entonces, rosa que se siente, rosa que no se esconde. Pero es que la rosa y el pachuli de verdad es que están muy ricas aquí, muy ricas. Es que si digo lo contrario estaría mintiendo. Y vuelvo a repetir, es que tenemos un tono como muy ambarado dentro de la zona media, que tampoco es una cosa que se dé muy al uso. Y esto me encanta.
Como de costumbre, y tengo que repetirlo porque es lo que manda dentro de lo que es el diseño normal de la perfumería de Cherhoff, las canelas tienen un toque impecable y no sobresale el tono de aldehídos que incluyen en su propia composición. La canela es aldeica, tienen ahí los aldehídos zumbando. Y lo chulo que está a la hora de poder trabajar con ella, dependiendo de lo que se vaya buscando, pero normalmente lo que se pretende es que realmente huela a canela y no que te pique en nariz una canela con toques demasiado aldeicos, que piquen en nariz, que espantan. Entonces esto no es bueno, no, esto es caca. Aquí tenemos una canela estupenda que me voy a volver a echar, lo siento. Cuando se acabe, como es edición limitada, Carbonell, mándame 4 botellas. ¿Qué borro tienes, Orgaz? Vete a la mierda. Me está contestando él desde mi imaginación, que lo sepáis. Sigo con más. Me dirá, que te lo mandes el Hoff. Caramelo, vainilla, abatonca, sándalo, ládano en el fondo. Estoy ahí tirando de un poco de... Porque estoy mítico, a ver, que me va a faltar algo. No os penséis que el caramelo de verdad endulcea demasiado. Creo que al final... lo que se me queda más a mí en piel es pues lo que me gusta a mí que se me quede en piel, que es el tono ambarado, resinoso, ligeramente endulzado, claro, evidentemente por el caramelo, pero es que claro, con canela, es que es un caballo ganador. Tommy Lomi. Tengo que hacerme la miniatura, no sé cómo me la voy a hacer. Es que no sé cómo hacerme la puñetera miniatura de esto. Besico, venga, una miniatura con... No, pero es que a YouTube le gusta que salgamos con la boca abierta. Lo he detectado ya, así que... ¡La tengo! Esta es la miniatura. Espero que se quede así bien. Es que le gustan las bocas abiertas. No me preguntéis por qué. YouTubers, si tenéis un canal de YouTube, salir con la boca abierta en las miniaturas. Al algoritmo le gusta salir que salgamos con la boca abierta. En fin, a ver, ámbar gris. Ámbar gris que está cremoso por todo el compendio de cositas que lleva. Un ámbar gris que la verdad no hay que hacer mucho más allá porque creo que está más dando fijación. Sí que redondea la fórmula, por supuesto, pero yo no encuentro que esta de aquí, esta... Tony, es que le digo Tommy, no sé por qué le digo Tommy, que no es Tommy, que es Tony, Antonio. Entonces, esta Antonio, que me gusta a mí Antonio, a ver, esta de aquí, de verdad que no termina endulzando en demasía ni nada de esto, no, termina como una canción, ¿vale? Termina, pues, como una canción de los 80, poquito a poco, ran, que sabéis que puede terminar, pero puede seguir infinitamente así, con ese tono hasta el infinito. Pues así, ahora mismo las canciones ya empiezan y terminan, ¿no? Pues antes en los 80 y los 90 terminaban poquito a poco y era como si pudieras seguir escuchándola infinitamente porque nunca terminaba la canción y era como si siempre se estuviese repitiendo, ¿no? Porque siempre terminabas escuchando lo mismo. Aquí pasa esto. Aquí lo que pasa es que realmente sigues teniendo remanentes, te va fluyendo y vas teniendo esa sensación completamente como ambarada, resinosa, que está muy chulo aquí. Tener unas trazas de resinas está muy, muy guapo. Y de verdad que no nos entusiasmemos con la sensación del ámbar gris, porque creo que el ámbar gris de verdad está dando su fijación, sí que da su tono, su toque ligeramente animálico, pero es que se pierde más que nada dentro de todo lo que es el contexto de tanta molécula, que hay aquí todo guapa. Y ya está. Y punto pelota. A ver, momentos donde ponérosla cuando os dé la gana. Esto, fijaros lo que digo, voy a hacer un disparate, ¿no? Pero creo que un novio se la puede poner perfectamente sin ningún tipo de problema, creo que es una fragancia, sí que pudiera entenderse quizás como unisex, pero yo esto lo veo muy tío, lo veo muy rock también. La veo punzante cuando tiene que ser punzante, la veo dulce cuando tiene que ser dulce, el momento del estribillo. y la verdad es que tiene puntos donde va resurgiendo por los golpes de calor que te puedan dar y entonces va teniendo puntadas y hacia arriba aromáticas. Entonces está muy bien jugada, de verdad. Creo que es un caballo ganador, matrícula de honor, muy bien aquí Carbonell. Muy bien Cherhoff, por supuesto, muy buena elección y la verdad es que como estaba diciendo, pues todo el mundo se la podría poner perfectamente,
tiende más efectivamente a ser una fragancia masculina, pero una chica se la puede poner, ¿eh? Viendo ya cómo es la perfumería, por ejemplo, de Serhoff, esto una chica se la puede poner sin miedo. A ver, es chica rockera ahí con potencia, mola mucho. A mí me gustan las mujeres recauchutadas, ¿eh? Ya me entendéis. Entonces está todo bien. Sexista, que me da igual. A ver, halagos y cumplidos vais a tener. Si os podéis pillar una botellica, estáis tardando. Vais a tenerlo. De verdad, no es nada lineal. Que nadie se piense que esto es lineal, porque no lo es. Y quien habla mal de ella es porque no la tiene y se muere de envidia. Así que ya está, punto pelota. Qué requete sala que es. Voy a ver si me puedo inventar algo más y os digo más cosas. Bueno, efectivamente, no lo he dicho, no me tengo que inventar nada porque efectivamente no os he dicho más o menos el ratio que a mí me da en cuanto a la estela y la proyección. Estela y proyección, pues a mí me dura, fijaros lo que son las cosas y por lo que yo entiendo, por lo que me va diciendo la gente, unos 2 horas aproximadamente, 2 horas a 1,5 metros, 2 metros. Va dependiendo también mucho del calor y tal, de cómo te estés moviendo y eso, pero vamos, que va rindiendo por ahí. 2 horitas, 2 metros, 1,5 metros aproximadamente, que luego en la progresión se va retrayendo y se queda, como digo, últimamente burbuja. Es decir, te rodea, no se va, se queda pues a esos 75 centímetros y tal, y te aguanta de aquí al infinito, porque dura un montón. Me gusta sobre todo muy mucho, dejándome un poco las bromas aparte, porque sí, porque hay que dejarlas de vez en cuando aparte, tengo que decir que me parece una fragancia que está muy muy controlada. Puede parecer que es hiper mega potente en un principio, pero vuelvo a repetir, no creo ni muchísimo menos que esté sacada de tiesto, como decimos por aquí en mi tierra. Está todo metido en el tiesto, está controlado, no es una fragancia que sea un too much, en plan, lo que digo siempre, la potencia sin control no sirve de nada. Y aquí tenemos potencia y tenemos control. Está todo medido, todo controlado para que no sea tampoco una fragancia excesivamente invasiva. Así que no es invasiva, es potente, porque es potente, pero no es invasiva. Y esto se agradece mucho en las oficinas y en otro tipo de trabajos donde estás interactuando con más gente. Esto se agradece muy mucho. Y tiene también unos toques, una vez que pasa el tema del ron, tiene unos toques como muy limpios. Se queda muy limpia, se queda pulcra, porque también el juego entre, muy guapo también, entre lo que es la rosa y el pachuli, que nos vamos encontrando normalmente en la perfumería últimamente, aunque esto no ha sido siempre así. El rosa en nota media, pachuli siempre como nota, o casi siempre como nota de fondo. Aquí no, aquí tenemos un paso más hacia adelante y cosas que realmente normalmente nos encontramos como en la salida, en el fondo, en el corazón, nos la ha cambiado Carbonell, y hay interacciones que están por encima, como son en las notas de salida con el ron, que normalmente yo me lo encuentro casi siempre cuando estoy dando las notas en las notas medias. El ron normalmente siempre me lo veo por ahí por la mitad, el whisky y tal, siempre por la mitad. Aquí no, aquí está arriba, y quizás por eso te crea ese conflicto olfativo junto también con la nota de maracuyá. Estupenda y maravillosa, dulcesica, más sala que todas las cosas, y frutal, sí, pero no dulce. Esto no es un bomboncico y un quesico. Esto es una fragancia rockera, del Tony Iommi. No nos vamos a ir por los cerros de Úbeda. Ay, cuántos besos te he dado ya y los que te quedan, hija mía. Señoras y señores, que me voy con la música a otra parte, nunca mejor dicho, y ya os contaré cómo la disfruto y cómo la vivo y cómo la siento, que me tiene todo hechizado. Señoras y señores, auf Wiedersehen. Ay, qué bonita que es, mi amor. Bésame. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando. And I play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get